Tu camino evolutivo es el mayor acto de fe que vas a realizar nunca. Porque cuando tú caminas en esa dirección, te saca de tu zona de confort, que te hace evolucionar, que necesitas evolucionar para seguir avanzando, lo estás haciendo en una dirección, lo estás haciendo con una imagen en mente o con una sensación en mente de hacia dónde quieres caminar. Y la estrella polar que te guía en ese camino es una imagen que te ha dado un amor más grande incluso que tú mismo o que tu personalidad o que tu concepto de ti. Esa imagen, y me incluyo la que a mí también me guía, la que a ti y a mí nos guía, viene de más allá, viene de una mente más expandida que es también parte de nosotros y nosotros somos parte de ella, pero que no está accesible a nuestros sentidos. Es decir, nosotros no podemos ver, sentir en primera persona esa imagen o ese lugar al que queremos llegar y por tanto no tenemos nada asegurado en ese camino. O sea, es que no puede bajar Dios y decirnos, oye, sí, sigue caminando por aquí, que vas a llegar y vas a conseguir lo que quieres. Ni siquiera alguien te puede decir, mira, yo lo he hecho así, te voy a ayudar paso a paso a cómo hacerlo y vas a conseguir lo mismo. Ni siquiera te puede asegurar, porque en última instancia depende de tú y tu desarrollo personal y tu propio crecimiento. Entonces, nada externo puede asegurarnos que vamos a conseguir llegar a ese lugar, a ese destino hacia el que caminamos. Y es el mayor acto de fe cada día decidir seguir dando pasos en esa dirección. Y creo que para poder seguir dando esos pasos, tenemos que tener muy claros estos conceptos de el principio del placer y la visión largoplacista. El principio del placer, lo que nos dice, es un concepto de psicología, psicoanálisis, lo que nos explica habla de nuestra capacidad de postergar el placer inmediato en nombre de una visión largoplacista. Por ejemplo, yo quiero sentirme bien con mi físico interna y externamente y sé que si yo me como todos los días un bizcocho riquísimo de chocolate, no me voy a sentir bien, ni externa ni externamente. El principio del placer es la capacidad de postergar esa gratificación enorme de saborear el chocolate en nombre de esa visión, de esa sensación de salud que vamos a obtener en largo plazo si postergamos ese placer. Solo vamos a poder sostener esta incomodidad con nuestra fe, con la fe de que vamos a continuar avanzando y que podemos acercarnos a esa visión, a esa imagen o a esa sensación más amorosa. Solo la fe puede guiarnos en el camino y solo la fe nos puede hacer mantenernos el tiempo suficiente para que realmente pueda llegar a nosotros esa imagen. Porque el que esa imagen llegue en realidad no depende del tiempo en sí, pero depende del proceso interno que nosotros vivimos. No se trata en realidad de cuánto avanzamos a nivel externo, no se trata en realidad de las acciones que ponemos cada día o de los pequeños logros que vamos acumulando. En realidad no se trata de eso, todo eso es el efecto colateral. En realidad de lo único que se trata este juego es de la persona en la que tú te conviertes. Y las acciones que ponemos en el día a día, los hábitos y todo lo demás, en realidad no son importantes por las acciones o los hábitos en sí mismo, es por la persona en la que me convierte. ¿Y qué significa esto de la persona en la que me convierte? El autoconcepto que tú desarrollas, la identidad que tú desarrollas. Al final, todo nuestro comportamiento se desarrolla en base a nuestra identidad. O sea, a quién nosotros asumimos que somos. Y esta identidad se basa en el pasado, se basa en el historial de referencias y de acciones, o sea, referencias externas y autorreferencias. O sea, ¿qué he visto que los demás han hecho? Va a ser mi entorno cercano, mi familia, mis amigos,
porque somos seres sociales y nuestro cerebro está creado para imitar, porque solo así una especie puede asegurar la evolución, cuando imita lo que han hecho sus progenitores, ¿no? Para seguir el camino que ellos han marcado. Y las autorreferencias, es decir, ¿qué he hecho yo en el pasado? Si yo tengo un historial de que las últimas 10 veces que me he propuesto algo he fallado, en mi autoconcepto está que yo soy una persona que falla. Si yo construyo un historial de que soy una persona que cumple su palabra y que se compromete, pase lo que pase hasta el final, eso es lo que voy a hacer o la actitud que voy a demostrar en la próxima situación en que requiera dar una respuesta o demostrar una actitud determinada. Entonces, el alimento principal del progreso es la fe. Y el alimento principal de la fe son las referencias, externas e internas. Y la referencia interna para construir esa autorreferencia de mi pasado me hace confiar en mi capacidad para construir mi futuro, yo tengo primero que alimentarme con referencias externas. Tengo que nutrirme con el ejemplo de otras personas. Ese es el primer precursor de la fe y en consecuencia el primer precursor de nuestro progreso y de nuestra evolución. Y esto es entender la naturaleza de nuestro cerebro, de nuestra mente, como individuo y como especie. No es más que eso, entender la condición social de patrón repetitivo de nuestra mente y de todo nuestro sistema conductual. Para poder seguir caminando desde esta confianza, lo único que se nos pide es que confiemos en la imagen y en aquel que ha puesto esa imagen. Digo aquel por personificar un concepto que si no queremos no hace falta personificar. O sea, podemos llamarle Dios, podemos llamarle universo. A veces me agota repetir esto tantas veces como... Pero siento que es necesario también porque tenemos como muy esquematizado el concepto de Dios por la religión y a veces nos puede como, uy, Dios, no, eso no. Pero cuando yo hablo de Dios siempre hablo simplemente de esta inteligencia superior que ha creado todo esto, que ha creado toda existencia, de la que ha nacido toda esta existencia, toda esta experiencia tan amplia. Solo tenemos que confiar en aquel que puso esa imagen en nuestra mente. Aquel que nos ha traído hasta aquí nos llevará más allá de donde estamos. Aquel que ha construido este autoconcepto llevará este autoconcepto más allá del miedo que hasta ahora nos ha retenido. Pero tenemos que permitírselo. Y permitírselo empieza por cada día, en los pequeños detalles, empezar a permitir que sea esa coherencia, ese amor, el que tome las riendas, ese merecimiento, esa conciencia de expansión, la que tome las riendas. Porque como hacen las pequeñas cosas, hacen las grandes. Yo hoy, por ejemplo, estaba haciendo el pino, entrenando pino, o parada de manos en Latinoamérica, y ya llegó un momento que estaba cansada y no me salía. He dicho, bueno, ya, se acabó el entreno. Y he dicho, no, pero no voy a dejar el entreno en un momento de frustración. O sea, la frustración no va a ser la raíz de que yo pare de hacer algo. Y entonces he tomado esa conciencia por poner un ejemplo de el cómo hacer las pequeñas cosas, hacer las grandes y de cómo yo cuido de esos pequeños detalles. Entonces, ¿qué he hecho? He puesto la lavadora mientras me descansaban los hombros y la musculatura. He puesto la lavadora y cuando pasa un ratito he dicho, vale, ahora sí voy a hacer mi mejor pino, voy a dar lo mejor de mí y después se acabó el entreno. Y eso he hecho, he puesto todo mi enfoque en hacer la mejor repetición del entreno. No ha salido la mejor, pero porque ya los músculos estaban cansados como es normal, pero me he permitido acabar ese entreno desde una sensación de poder y de merecimiento y no de frustración. La próxima vez que yo me enfoque a un gran proyecto, voy a tener ese callo creado o ese hábito de respuesta creado ante la frustración. Y como esto, tantísimos ejemplos que podríamos poner desde el día a día. Si quieres alimentar tu fe, alimenta tus referencias. Y si quieres alimentar tus referencias, cuida los pequeños detalles del día a día. Gracias por estar ahí y espero como siempre que este vídeo te sirva para aplicar, aunque sea esto. Pero siempre lo más importante es aplicar para que toda esta información
no se quede en la información que has visto en YouTube, sino que pase a ser sabiduría integrada en tu propio sistema de creencias y por tanto en tu capacidad de respuesta a tu propia vida y a tu propio camino. Uy.